¿Cómo están, hermanitos queridos? Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Qué bueno nuevamente estar aquí juntos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a poner aquí la cámara y saludamos todos, por favor. Buenas noches, decimos buenas noches a la cámara. Estamos ya avanzando por el capítulo 1 de Marcos y hoy vamos a estudiar el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Vimos maravillosamente cómo Juan el Bautista anuncia la venida del Mesías, preparó el camino para el Señor. Fue maravilloso entender eso, pero hoy vamos a avanzar con el versículo 9 al 11. Por favor, vamos a leer juntos Marcos 1 del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire cómo empieza el versículo 9. En aquellos días debemos preguntarnos, ¿cuáles son esos días? ¿De qué días está hablando el escritor de Marcos? En aquellos días, dice el texto. Bueno, ya lo estudiamos, hermanitos queridos, póngame atención, ya lo estudiamos. En aquellos días, cuando se cumplió la profecía de Isaías, en aquellos días, cuando se cumplió la profecía de Malaquías, en aquellos días, cuando vino Elías, profetizado por Malaquías capítulo 4, donde proclamaba, donde estaba predicando y diciendo que se arrepientan las personas, en aquellos días. Por eso, mire, acuérdese, Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. ¿Y qué pasaba con esa gente? Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La gente, al escuchar que venía, o que estaba ahí Elías, el profeta, porque eso es lo que se les venía a la mente, todos querían ser bautizados. ¿Sí? La gente está mirando en Juan el Bautista al Elías, al profeta Elías. Acuérdese, usted sabía que Elías, ¿cuándo fue llevado al cielo? ¿O dónde fue llevado, mejor la pregunta? ¿En qué lugar? En el río Jordán. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Con pelo de camello y sus lomos, es decir, su cintura, con cinturón de cuero. Elías también estaba vestido de la misma manera. Las personas, repito, cuando ven a Juan, están mirando al profeta Elías. Eventos muy importantes sucedieron en el río Jordán. Por ejemplo, Elías golpeó las aguas del río Jordán con su manto, ¿y qué pasó? Pasó como en tierra seca, ahí. Lo mismo hizo el profeta Eliseo. Agarró el manto de Elías cuando se fue al cielo y golpeó también con el manto el Jordán, y otra vez se dividió y también pasó en seco. ¿Quién más hizo eso? ¿Quién más pasó por el río Jordán? ¿Alguien sabe de ustedes? Moisés desde el Mar Rojo. Josué también hizo. Lo que pasó con Josué antes de entrar a Jericó, debía cruzar el Jordán. Y así como Moisés abrió el Mar Rojo en dos partes, Josué abrió el Jordán y el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Pero ahora está por pasar un evento más maravilloso que abrirse el mar en dos partes. Vamos a ver un evento muy trascendental en la historia de la iglesia, hermanos queridos. Es muy importante esto, lo que vamos a estudiar esta mañana. Por favor, Marcos 1:9. Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino
de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Eso lo hemos estudiado. Ahora, mire, Mateo capítulo 3 nos va a dar un detalle que no está en Marcos. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13 y también el 14. Vamos a ver qué sucedió en ese bautismo. A propósito, no diga bautizo, porque esa es una costumbre que he escuchado mucho. Dice, vamos a tener un bautizo, no diga así. No existe esa palabra bautizo. Vamos a tener un bautismo, se dice, ¿sí? Bueno, se dice bautizo con tilde cuando alguien ya se bautizó, ¿sí? Por favor, ya no diga esa palabra, algunas personas le hemos escuchado eso. En Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerde, Jesús y Juan el Bautista son primos. Y es muy importante lo que sucede aquí. Mire, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Y tú vienes a mí? Claro, la reacción que tiene Juan es legítima. Él no quería bautizarlo. Y decía, no, Jesús, yo no quiero bautizarte. No puedo hacerlo. ¿Por qué se oponía Juan el Bautista? Juan conocía perfectamente a Jesús. Usted puede revisarlo en su Biblia, no es necesario que lo lea ahorita, pero en Juan 1:29, Juan miraba a Jesús y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está anunciando que Jesús era antes de las cosas. Él dijo, viene uno más poderoso que yo, que es antes de mí. ¿Se acuerda? Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, lo dice Juan capítulo 1, versículo 27. Pero Jesús está en la fila de los pecadores. Está en la fila de aquellos que son pecadores. Y esto es increíble, hermanos queridos. Juan está diciendo, ¿cómo, Señor, voy a bautizarte si esto es para la gente mala? Juan el Bautista se le oponía diciendo, no, este bautismo no es para ti, Señor. Este bautismo es para confesar pecados y tú no tienes pecados. ¿De qué vas a arrepentirte, Jesús? ¿Qué vas a confesar tú, Señor? No tienes ninguno. El que sí necesita ser bautizado soy yo. Tú deberías bautizarme a mí. Eso estaba pasando, hermanos. Tú no debes bautizarte, porque tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan se le oponía, hermanitos queridos. Juan no quería bautizarlo. Pero mire Mateo 3:15. Mire cómo dice Jesús. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y sabe qué? Cuando le dijo estas palabras le desarmó. Deja. Es para cumplir toda justicia. Y Juan el Bautista le bautizó. Jesús nunca debió ser metido en el agua, hermanos. Porque Él es Dios. Porque Él no tenía pecados, pero se bautizó. La pregunta es, si Jesús no debía bautizarle, ¿qué es justicia? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué realmente es lo que Dios quiere hacer al dejar que su Hijo sea bautizado? Si Él no tiene pecados. ¿Cómo Dios va a mostrar la justicia a través del bautismo de Jesús? Juan no sabe qué está en la mente de Jesús, pero Jesús tiene un plan. ¿Quiere saber cuál es ese plan?
por qué Jesús quiere entrar en las aguas bautismales? Por eso, por eso es que Jesús está insistiendo, déjame, yo quiero bautizarme, déjame. Es muy importante que Dios quiere mostrar la justicia a través de su Hijo. ¿Y sabe para quién es el beneficio? Para usted y para mí. Jesús se bautiza para beneficiarle a usted y a mí, hermanos queridos. Jesús, al bautizarse y viendo las multitudes, se está identificando ¿con quién? Con los pecadores. O sea, usted puede pensar, Jesús se identificó con los pecadores al morir por los pecadores. Pero ¿desde cuándo ya estaba identificándose con los pecadores? Desde el bautismo. Imagínese Jesús en la fila del ladrón, en la fila del mentiroso, en la fila del homosexual, en la fila de los fariseos engañadores, en la fila de todos los pecadores, al lado de las rameras, al lado de los publicanos que están siendo bautizados, y él está en la fila para bautizarse. ¡Qué humillación para Jesús! Jesús, hermanos queridos, se está identificando con los pecadores, pero qué humillación para él. Ojo, él no tiene pecado, pero él quiere obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? En Jesucristo no hay ningún mal, él no ha cometido pecados, pero él quiere enseñarle a usted y a mí que hay que obedecer a Dios, porque él es hombre, hermanos, también. Él es semejante en todo a nosotros. Alguien dirá, ¿yo por qué tengo que bautizarme? Mira a Jesús. Él no debería haberse bautizado, pero ¿qué hizo? Se bautizó. Y usted, que es pecador, debe bautizarse. Debe ser bautizado para el perdón de pecados. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está siendo humillado hasta lo sumo. Se puso a la fila de toda esa gente que sí debía arrepentirse, se puso a la fila de esa gente que sí debía confesar sus pecados. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, dirá alguno, si es el Hijo de Dios? Él es antes de todas las cosas, Él es el Eterno. ¿Cómo puede estar humillándose así? Él quiere empezar su ministerio, porque todavía no está predicando. Él quiere empezar su ministerio obedeciendo a Dios en medio de los pecadores. ¿Qué le parece? Hermanos queridos, Él voluntariamente se está humillando. Él se está humillando al hacerse como nosotros. Lo dice Filipenses capítulo 2. Él está yendo como un pecador al bautismo. Él está siendo bautizado como si fuera pecador con los pecadores. Está al lado de los fariseos que después le estaban tratando de bastardos. ¿Imagina eso? Él sabía que esa misma gente iba a decir, crucifíquenle. Y está en la fila de ellos haciendo la cola para ser bautizado. Él se humilló cuando vino a la tierra. Y ni siquiera tenía una almohada, porque dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Él estaba dispuesto desde el momento que entró en las aguas del bautismo a cargar con el pecado de todos nosotros, a ser repudiado, a ser escupido, a cargar esa cruz del Calvario y a ser tratado como un delincuente y un malhechor. Y estaba dispuesto, hermanos queridos, piensen en Jesús, cómo estaba dispuesto desde ese momento a morir en la cruz y ser maldición, porque dice el texto, maldito el que es colgado sobre un madero. Jesús no debía ser bautizado ahí, pero esa era la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso entra en las aguas del bautismo para obedecer como si fuera hombre. El Eterno, aquel que no tiene principio ni tampoco fin, está tomando el camino del hombre. Está tomando ese camino de ir a la muerte. Él está diciendo, he venido para cumplir la voluntad de Dios. Y les voy a mostrar al ser humano
que hay que obedecer a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor desde ese momento decide humillarse a sí mismo? Yo creo que es una gran enseñanza para nosotros y si algo vamos a llevar esta noche a nuestro corazón para aprender a vivir es que Dios muestra que puedes ser humilde a pesar de tenerlo todo. O sea, Dios tenía todo el poder, toda la gloria, tenía toda la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenía todo, Él es el Creador, pero ¿qué está haciendo? Humillándose y haciéndose obediente, hermanos queridos, como hijo de Dios. ¿Qué le parece? La pregunta es, ¿por qué nosotros no entendemos esto? ¿Por qué nosotros no tomamos ese camino de la humildad y de la obediencia? Nosotros sí tenemos pecados, nosotros sí necesitamos bautizarnos, sí necesitamos confesar con nuestra boca nuestros pecados, sí necesitamos a Dios. Sí necesitamos la limpieza para el perdón de pecados. Pero ¿sabe qué? Nos cuesta tanto. Nos cuesta mucho tomar este camino. Nos cuesta mucho poner la otra mejilla. Nos cuesta mucho amar a nuestros enemigos. Nos cuesta mucho orar por aquellos que hablan mal de nosotros. Nos cuesta tanto perdonarnos. Nos cuesta tanto reconocer nuestros errores. Nos cuesta tanto, hermanos queridos, tomar el camino que tomó el Señor Jesucristo, el camino de la obediencia. En Jesucristo no hay ningún ápice, no hay nada de orgullo. En Jesús no hay nada de orgullo. Él me está diciendo, hay que ser humilde, hay que obedecer. Dios tenga mucha misericordia de nosotros, hermanos. Dios nos ayude a entender este camino de la obediencia, porque yo creo que a veces no entendemos el camino de la obediencia. Somos tan orgullosos, dice, yo ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Yo por qué tengo que hacer esto? No, yo, hablamos tanto de yo y no obedecemos. No hay señal de obediencia. Jesús no tenía que bautizarse, pero esta humillación del Señor va a traernos tremendos beneficios a nosotros. La justicia de Dios se está manifestando en la obediencia. ¿Se da cuenta? Y ahí está el Rey de todo, el heredero de todo, entrando en las aguas del bautismo para cumplir los propósitos de su Padre. Y para cumplir los propósitos del Padre se necesita humildad, se necesita humillarse. Jesús está listo desde el momento del bautismo, hermanitos queridos, para obedecer. Y está diciendo, todo esto lo hago por el ser humano. Deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan lo dejó. Dice el texto eso. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es la justicia de Dios, pero Jesucristo para obedecer a Dios tuvo que humillarse. Ahora, mire lo que dice Marcos 1:9. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero la justicia no solamente es obedecer al Padre en todo. Mire lo que es la justicia de Dios. Dios no va a permitir que Jesús solamente sea uno de los cuantos que se bautizó. No. La justicia tiene que sobrepasar todo entendimiento. Dios va a mostrar la justicia elevando a Jesús al lugar que le corresponde. Mire el versículo 10. Y luego, cuando subía del agua, mire lo que sucede, algo nunca antes visto. Vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Tremendo lo que sucede. Hermanos, Jesús se hace humilde bautizándose en la fila de los pecadores, está recibiendo el bautismo que es para los hombres, pero
el mismo Dios eterno, el Padre Celestial, está mostrando que la justicia también es poner a Jesucristo donde corresponde. Él es el Hijo de Dios, hermanos queridos. Jesucristo es elevado y nos muestra realmente el Padre Celestial, el mismo Padre Celestial, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios está ungiendo a su Hijo, hermanos queridos, en el bautismo. Dios está ungiendo a su Hijo como el Mesías, y Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que va a salvar a todo el mundo. Esto sucedió antes de que Jesucristo empiece su ministerio. ¿Se da cuenta? Jesucristo está siendo ungido para comenzar su reinado, hermanos queridos. Aquel reino que había sido anunciado por los profetas. Jesucristo, hermanos queridos, al bautizarse, estaba siendo ungido y reconocido por el mismo Padre. Esto de ser ungido aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, ¿qué dice el texto? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Espero que todos abran la Biblia. Mire lo que sucedió. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1. Mire lo que sucedió. Mire la imagen. Este es el primer rey de Israel. Tomando entonces Samuel una redoma, un recipiente de aceite, ¿qué hizo con Saúl? La derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y mire el versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Y qué dice el texto? Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Se da cuenta? Primero son ungidos los reyes y desciende el Espíritu de Dios sobre ellos. Ahora, más adelante, capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver el otro ejemplo de David. David, 1 de Samuel 16, 13. El segundo rey, David. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite. Otra vez, aceite sobre la cabeza. ¿Y qué sucede? Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Mire, hermanitos, en los tiempos antiguos los israelitas, los reyes eran ungidos y venía el Espíritu de Dios sobre ellos. Hermanos, ¿qué pasó en el tiempo de Jesús? Quiero decirle algo de contexto para que usted entienda el asunto. ¿Quién era el rey de Israel en los tiempos de Jesús? ¿Alguien de ustedes? ¿Quién era el rey de Israel en los tiempos de Jesús? No había reyes. Si había un rey. ¿Quién era el rey de Israel en los tiempos de Jesús? ¿Alguien? Empezaba con Heró y terminaba en Des. Herodes. Herodes, hermanos queridos, no era judío. Herodes era romano. ¿Y quién puso a Herodes como rey de los israelitas? El Senado. El Senado romano puso a Herodes como rey de Judá y Samaria. Por eso en el mapa usted encuentra Judá y Samaria juntos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pasó? Acuérdese de la historia, por favor. Vamos a Mateo capítulo 2, hermanos. ¿Qué pasó cuando vinieron los magos a buscar al rey de los judíos? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda? Capítulo 2 de Mateo,
versículo 1. Acuérdese de esto, es muy importante para entender lo que estamos hablando. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿en los días de quién? Ahí está, del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Quién vino? Unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto, hermanos queridos, hizo que Herodes, cuando escuche esto, se turbe en gran manera. Estos sabios del oriente viajaron desde ese extremo, desde muy lejos, y vinieron a buscar al rey, pero no a Herodes, porque Herodes era romano. Ellos vinieron a buscar al verdadero rey de los judíos, y no es cualquier rey, es un rey que es Dios, porque vinieron para adorarle y ofrecerle obsequios. Si usted está pensando en Melchor, Gaspar y Baltasar, no es nada que ver con eso, hermanitos. Eso es los cuentos, eso es lo que nos enseñan por tradición. No está hablando, dicen que son tres porque hay tres regalos: incienso, mirra y oro. Pero en realidad puede ser una comisión más grande, hermanos. No se deje llevar por la falta de conocimiento, no se deje llevar por eso. Herodes, cuando escucha esto, estamos buscando al rey de los judíos y a él no le hacen caso, él se turba en gran manera. Mire, capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Claro, vienen gente, imagínense la vestimenta del oriente, bien elegantes, bien imponentes, reyes magos, astrónomos, gente muy intelectual. Llegan y Jerusalén, ¿quiénes son ellos? Dicen que vienen a ungir al rey, o vienen a buscar al rey, que vienen a adorar al rey. Todos están confundidos, todos están turbados, y Herodes se turbó en gran manera con esta noticia y empezó a consultar a los judíos mismos. ¿Sí? Se puso a consultar y preguntó: ¿de qué están hablando ellos? Enséñeme. Él, hermanos queridos, al entender que realmente había una profecía acerca de Jesús, en este caso del rey de los judíos, él tomó una decisión. Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes se convirtió en uno de los peores genocidas del mundo antiguo. Era un genocida, mandó a matar a todos los niños. Es lo mismo que sucede hoy en día. Hoy en día hay un genocidio tremendo sobre los niños. En ciertos países se ha aprobado el aborto. ¿Y qué es el aborto? Quitar la vida a niños que se están gestando en los vientres de la madre. Entonces, las madres irresponsables que tienen relaciones antes de casarse, se embarazan y ¿qué hacen? Deciden quitar la vida a un ser que está dentro de ellas. No es su cuerpo, porque ese niño tiene diferente ADN, diferente tipo de sangre incluso, y deciden quitar ese bebé dentro del vientre. Es lo peor que se puede hacer, el peor genocidio, porque esos niños no pueden defenderse. No pueden decir: no, yo quiero vivir. No, les quitan la vida. Pero hablando del tema de Herodes, hermanitos queridos, Jesús fue salvado de la muerte porque un ángel dijo a José que se vaya a Egipto, que huyera a Egipto, porque Herodes estaba buscando para matarlo. Imagínense, desde ese entonces, desde el vientre de la madre, Jesús estaba perseguido por el hombre. Ya estaba peleando con la muerte, el Señor Jesucristo.
Y en este momento, cuando Jesucristo está siendo bautizado, ya han pasado 30 años, desde que Herodes quiso matarlo también. Ya han pasado 30 años y se está presentando con Juan el Bautista para ser bautizado. Y Dios precisamente elige ese día, ese momento exacto, para ungir a su Hijo delante de todos, para decir, por medio de ese bautismo, que este es el verdadero Rey, este es el Rey, el Hijo de Dios. Esta es la señal del Padre, hermanos queridos, para mostrarnos a todos nosotros que Jesús está siendo ungido por el mismo Padre, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Rey. Y desde aquí en adelante, desde su bautismo, empezó su reino. De hecho, lo va a hacer en el versículo 14. Empieza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Y qué dice? Y creed en el Evangelio. Desde ahí, hermanos queridos, es tremendo lo que sucede. Ahora, miren lo que pasa en Hechos capítulo 10, versículo 37. Cuando Pedro habla a Cornelio, una historia tremenda que hay que estudiarla, que la vamos a estudiar este miércoles, si Dios quiere, con los predicadores. Hechos capítulo 10, versículo 37. Cornelio es gentil, pero quiere buscar a Dios de todo su corazón. Entonces Dios le manda a Pedro a buscar a Cornelio. Mira el 37 del capítulo 10 de Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y mira el 38, ¿qué dice el texto? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder, ¿a quién? ¿Y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con aceite, pero en este nuevo pacto, el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado, fue ungido por el mismo Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y dice el texto, versículo 38, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo que podemos decir, hermanos queridos, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es que en ese día se estaba cumpliendo la venida, la gran venida del Cristo, del Hijo de Dios. En ese día se estaba cumpliendo que Dios le prometió a David, de tu descendencia levantaríamos al Cristo, ¿se acuerda? Y que se iba a sentar en el trono de David. Jesús, después de ser humillado, al identificarse con los pecadores, también está siendo exaltado por el mismo Padre. Así que, hermanos queridos, yo quiero invitar a que nosotros pensemos en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, a que nos identifiquemos con Jesús en su humillación también. Y pensemos en esa voz de los cielos que le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Señor se complace en la humildad, el Señor se complace en la obediencia, hermanos queridos. El Rey viene a gobernar, pero sobre aquellos que están dispuestos a humillarse como Él. El Rey viene a gobernar sobre aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, a obedecer a Dios. El Rey viene a gobernar sobre todos aquellos que quieren servir y sacrificarse por otros. El que quiera presentarse delante de Jesús debe estar dispuesto a vivir con Él, como Él. Debe estar dispuesto a servir con Él, a sacrificarse como Él, a ser misericordioso como Jesús, a perdonar como Jesús, a humillarse como Jesús. No podemos presentarnos a Él si nosotros no queremos comenzar desde aquí, arrepentirnos y confesar nuestros pecados.
No podemos. Usted puede hacer malabares, hermano. Y usted puede decir lo que usted quiera decir, pero si no hay arrepentimiento y si no hay obediencia, ¿cómo nos vamos a presentar delante de este Rey que es perfecto, que nos ha dado ejemplo en todo? ¿Se podrá? No se puede. Juan preparó el camino diciendo a la gente, tienen que arrepentirse porque viene Jesús. Jesús dijo, yo voy a obedecer primero para que ustedes también obedezcan. Y Jesús dijo que todos deben arrepentirse y todos deben creer en el Evangelio. Lo dice Marcos 1:14. Que el Señor les bendiga, hermanitos, que el Señor les guarde.